En este video hablaremos del caso WorldCom. WorldCom fue una empresa estadounidense de telecomunicaciones, la cual se fundó en Mississippi en 1983 y durante los años 90 creció a un ritmo acelerado gracias a fusiones y adquisiciones estratégicas. En apariencia era un gigante sólido y exitoso, pues era la segunda compañía de telecomunicaciones más grandes de Estados Unidos, pero en el fondo escondía graves irregularidades financieras que la llevaron a protagonizar uno de los mayores escándalos contables de la historia. Fue en 2002 cuando WorldCom protagonizó uno de los fraudes más grandes de la historia. Esto debido a que estaba manipulando sus cifras contables durante varios años, que en total se detectaron irregularidades por más de 11 mil millones de dólares, lo que la convirtió en el fraude más grande de la historia. Y ese hecho ocurrió en un contexto donde el mercado ya estaba golpeado por otro escándalo reciente, que fue el caso Enron, que fue descubierto escasos meses antes. Ambos sucesos afectaron gravemente la confianza de inversionistas, del público en general, hacia las empresas y los mercados financieros, lo que llevó a la quiebra de WorldCom. No solo sorprendió por su magnitud, sino que también porque evidenció que fue una compañía aparentemente próspera y que ocultó problemas profundos gracias a vacíos en la regulación y a la falta de auditorías efectivas. Eso fue un duro golpe para el sistema El corporativo fraude contable de estadounidense. WorldCom fue relativamente simple en su ejecución, Pero devastador en sus consecuencias. La empresa registraba gastos operativos como los costos de interconexión con otras compañías de telecomunicaciones, esto como si fueran inversiones de capital. Esto quiere decir que en los estados financieros no aparecían como pérdidas inmediatas, sino como gastos que se distribuían en varios años. De esa manera, WorldCom inflaba artificialmente sus utilidades, aparentando tener una rentabilidad mucho mayor a la de la real. Eh, este método pues engañó a inversionistas y analistas financieros, los cuales seguían confiando en la empresa y manteniendo sus acciones. Durante varios años los reportes trimestrales mostraban crecimiento estable, y cuando en realidad la compañía se encontraba acumulando deudas y ocultando pérdidas millonarias. Fue un engaño diseñado para sostener la ilusión de éxito a toda costa. Cuando se reveló el fraude, las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas, pues el precio de las acciones de WorldCom, que habían llegado a superar los $60 por acción, se desplomaron a menos de $1 en cuestión de días. Los inversionistas perdieron miles de millones de dólares y la confianza de la compañía desapareció por completo. Además, la empresa se declaró en bancarrota, lo que implicó despidos masivos de más de 17,000 empleados alrededor del mundo. Familias enteras perdieron su fuente de ingreso y comunidades locales se vieron afectadas por el cierre de oficinas, de operaciones. Además, proveedores y socios comerciales quedaron en la ruina al no poder recuperar las deudas pendientes. El colapso de WorldCom no solo fue un desastre financiero, sino que también un drama humano con repercusiones sociales profundas. Detrás de este colapso no hubo un solo error, sino que una serie de factores que se fueron acumulando con el tiempo. En primer lugar, tenemos que fue una estrategia de crecimiento desmedido mediante adquisiciones, lo que generó un endeudamiento enorme y con una estructura difícil de sostener. En segundo lugar, tenemos la presión constante del mercado y de los inversionistas de Wall Street, que obligaban a mostrar siempre resultados positivos, sin margen para reconocer pérdidas. En tercer lugar, tenemos la cultura empresarial que estaba marcada por la falta de cuestionamiento
y el poder excesivo del director ejecutivo Bernard Evers, quien imponía decisiones sin permitir debate. Y por último, los sistemas de control interno que eran débiles y las auditorías no lograban detectar las irregularidades. Todos esos factores combinados crearon un ambiente donde el fraude no solo fue posible, sino que parecía ser la única salida para mantener a flote a la compañía. En lugar de aceptar la realidad y de buscar una reestructuración, los ejecutivos tomaron la decisión equivocada al ocultar la verdad. Eh, Además, estuvieron manipulando los estados financieros para aparentar crecimiento, convencidos de que eh, pues eso les daría tiempo para recuperarse más adelante. Sin embargo, lo único que lograron fue postergar lo inevitable y de agravar el daño, pues al enfocarse únicamente en mantener el precio de las acciones, también ignoraron la sostenibilidad del negocio, y esa obsesión por los resultados a corto plazo fue uno de los errores más graves que pudieron haber cometido. Además, la falta de controles internos y la complacencia del Consejo de Administración que permitió que estas prácticas se perpetuaran durante años. Entonces, eh, lo que hundió a WorldCom más que nada fue una cadena de malas decisiones financieras. El escándalo tuvo responsables claros y el principal fue Bernard Evers, director ejecutivo y figura central de WorldCom, quien ejercía un control absoluto sobre la empresa. Evers fue acusado de fraude, conspiración y presentación de reportes falsos, y en el 2005 fue condenado a 25 años de prisión, aunque fue liberado en 2019 por motivos de salud. Y otro actor clave fue Scott Sullivan, director financiero, el cual fue sentenciado a 5 años de prisión tras colaborar en la investigación y al aceptar su responsabilidad. Además, varios ejecutivos y contadores de alto nivel fueron señalados por su complicidad en la manipulación contable, y este caso mostró cómo la corrupción no era un error individual, sino que una red de decisiones compartidas por un grupo de líderes que privilegiaron su beneficio personal sobre el bienestar de la empresa y de miles de empleados. El impacto de la quiebra de WorldCom trascendió a la propia empresa. Más de 17,000 familias quedaron sin empleo y comunidades enteras sufrieron las consecuencias económicas. Los inversionistas, muchos de ellos pequeños ahorradores, perdieron gran parte de su capital. El mercado financiero internacional también se vio sacudido, ya que este fraude reforzó la idea de que no se podía confiar plenamente en la información presentada por grandes corporaciones. Eh, la credibilidad de Wall Street quedó dañada y durante meses la incertidumbre dominó los mercados. Además, también el caso generó un debate profundo sobre la responsabilidad social de las empresas y sobre los riesgos que genera una cultura corporativa enfocada únicamente en el beneficio inmediato. Em, en definitiva, el colapso de WorldCom se convirtió en un símbolo mundial de los efectos devastadores de la falta de ética empresarial. El fraude de WorldCom, junto con el de Enron, fueron el detonante para que en el 2012 aprobara en Estados Unidos la ley Sarbanes-Oxley. Esta ley representó un cambio histórico en la regulación corporativa. Entre sus principales disposiciones, obligó a las empresas a contar con controles internos más sólidos, a someterse a auditorías más estrictas y a que los directivos como el CEO y el CFO asumieran responsabilidades eh, directas sobre la veracidad de los estados financieros. También se incrementaron las sanciones penales para quienes participaran en fraudes contables, y pues con esta ley se buscó recuperar la confianza en los mercados y proteger a los inversionistas de futuros engaños, aunque su implementación implicó
costos adicionales para las empresas, pues marcó un antes y un después en la forma en la que se regulan los mercados financieros en todo el mundo. En conclusión, el caso WorldCom nos deja lecciones muy claras. La primera es que la ética y la transparencia son fundamentales, ya que ninguna empresa puede sostenerse a largo plazo sobre mentiras financieras. Y la segunda es que el crecimiento debe ser sostenible y real, y no basado en adquisiciones sin control ni en fraudes contables. La tercera es la importancia de los controles internos y de las auditorías independientes para prevenir esos abusos. Y pues finalmente este caso nos recuerda que un mal liderazgo puede destruir incluso a compañías más grandes y poderosas. Mm, WorldCom fue alguna vez un gigante de las telecomunicaciones y al final terminó convertida en un ejemplo de lo que nunca debe repetirse en el mundo empresarial.